Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por seguir en clase, ¿verdad? Seguimos con esta introducción que es un poquito larga sobre los capacitores. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo identificar cuánta es su capacidad. Por ejemplo, me puede decir, profe, pero ¿cómo sé yo cuánto microfaradios es este capacitor? Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O leer lo que dice en sus letritas o utilizar un multímetro y conectarlo directamente al multímetro. Obviamente, si tienes un multímetro para leer capacitancia. Si no lo tienes, entonces tienes que leer sus letritas. Y vienen con código, porque como son tan pequeños los capacitores electrónicos que se utilizan en corriente directa, no van a poner ahí 0. microfaradios porque no caben. Entonces ellos ponen letras ahí, números y letras. Y entonces tienes que buscar en internet o buscar en las tablas lo que va a significar. ¿Ok? Entonces, normalmente es un código que se está dando, ¿no? Es que, por ejemplo, miremos este que está aquí, 223F, ¿ok? No va a significar que son 223 faradios, no, ¿ok? Vas a tener que saber por tamaño también si es microfaradio o si es picofaradio, ¿ok? Simplemente tendrías que tener más o menos una idea de lo que te está dando. Entonces vamos a leer aquí. Dice, la mayoría de los esquemas de marcado no indican si están en microfaradios o en picofaradios. Se supone que usted puede hacer ese juicio por solo el tamaño, lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Con el tamaño tú vas a saber si es de microfaradio o es picofaradio. Las unidades más pequeñas suelen estar en picofaradios. Aquí están. Y las unidades más grandes en microfaradios. A menos que se indique con N o N mayúscula, la mayoría de las unidades no se dan en nanofaradios. En unidades más grandes marcadas en microfaradios, el valor puede aparecer impreso en la funda con la tolerancia y el voltaje de trabajo. Sin embargo, las unidades más pequeñas requieren alguna forma de abreviatura, como se muestra en la figura 5.23, esta que está aquí, todos estos de acá arriba. En unidades muy pequeñas como la de la figura 523A, con solo dos números se ve de inmediato que el valor está en picofaradios, con la letra K, como indicador de un nivel de tolerancia de más o menos 10%. ¿Ok? Con mucha frecuencia K se lee como un multiplicador de 103 y el nivel de capacitancia se lee como 20.000 picofaradios o 20 nanofaradios en vez de los PF reales. En la unidad de la figura 5.23b, o sea 200NJ, no había espacio para que una n minúscula representara un multiplicador de 10 a la menos 9 y el resultado es un valor de 200 nanofaradios. 200 nanofaradios. Para evitar confusiones innecesarias, las letras utilizadas para tolerancias no incluyen N, U o P, así que la presencia de cualquiera de estas letras en mayúscula o minúscula normalmente se refiere al nivel de multiplicador. La J que aparece en la unidad de la figura, en esta, N20 y 200NJ, J es el tolerancia, a ver qué dice, representa un nivel de tolerancia de más o menos 5%. Para el capacitor de la figura 5.23, C, los dos primeros números son el valor numérico del capacitor, en tanto que el tercer número es la potencia del multiplicador o la cantidad de ceros que se han de agregar a los dos primeros números. La pregunta entonces sigue siendo si las unidades son micro o picofaradios. Con el 22.3, que representa el número 22.000, las unidades ciertamente no son microfaradios porque la unidad es demasiado pequeña para una capacitancia tan grande. Es un capacitor de 22.000 picofaradios que al final da 22 nanofaradios. La F representa una tolerancia de más o menos 2%. Los multiplicadores de 0.01 utilizan un 8 como tercer dígito, en tanto que los multiplicadores de 0.01 utilizan 9. Bueno, mucha información que tú dirás me va a explotar la cabeza.
No te preocupes, no las vas a ocupar. Ya hoy en día, con el internet, tú solamente pones esto, a qué equivale un capacitor de 20K y ya lo puedes tener. Antes nosotros pues teníamos que irnos a los datasheets, que eran unos libros grandotes, gruesos, y tenías que ir a buscar a bueno, perdías aquí una hora buscando qué capacitancia era un capacitor en el caso de que estuviera dañado, ¿va? Porque si el capacitor lo estás revisando es porque está quemado y lo quieres reemplazar. Entonces no te sirve de nada el multímetro ahí medirlo, ¿va? ¿Verdad? Porque me podría decir, profe, pero yo tengo un multímetro, ¿para qué lo voy a buscar? Bueno, que si lo mides y no te mide nada en el multímetro y lo necesitas reemplazar, ¿verdad? Necesitas saber cuál era su capacitancia descrita ahí, ¿ok? Entonces, bueno, tú solo pones esto, 339M en Google de un capacitor, por ejemplo. ¿Qué significa? Y ahí te lo va a dar. Así que por eso no te preocupes, y más que todo en electrónica, ¿verdad? Medición y prueba de un capacitor. Como te decía, ¿verdad? Que tienes que tener para medir capacitancia. ¿Ok? Discharge capacitor before testing. Esto te está diciendo aquí, descarga el capacitor antes de probarlo. Positivo, negativo, ¿ok? Aquí lo vas a meter positivo y negativo, aquí. Lo vas a meter, ¿verdad? Si no se puede meter aquí, pues tú le pones las conexiones ahí y lo mides, ¿ok? Este es un capacímetro. También un multímetro que puede leer más cosas, pero tiene para poder leer capacitancia M de capacitores. La capacitancia de un capacitor puede leerse directamente con un medidor como el medidor universal LCR de la figura 5.24. Si se pone el medidor en C para capacitancia, automáticamente se seleccionará la unidad de medición más apropiada para el elemento, es decir, faradio, microfaradio, nanofaradio o picofaradio. Observe las marcas de polaridad en el medidor para capacitor de polaridad específica. La mejor comprobación es utilizar un medidor como el de la figura. Sin embargo, si no está disponible, puede usarse un ohmómetro para determinar si el dieléctrico sigue funcionando bien o si se ha deteriorado por el tiempo o el uso. A medida que el dieléctrico se va deteriorando, las cualidades aislantes del material se reducen al punto en que la resistencia entre las placas disminuye a un nivel relativamente bajo. Para utilizar un ohmómetro, asegúrese de que el capacitor está del todo descargado, colocando un alambre conductor directamente a través de sus terminales. Ok, descargado el capacitor, vas a leer con un ohmómetro y te va, simplemente esto lo hacemos para saber que haya continuidad a través del capacitor y que no está roto internamente, que no se rompió, ¿verdad? Va a haber una pequeña resistencia o alta. Entonces simplemente nos va a decir si el capacitor no está abierto, ¿ok? Es lo único que nos va a ayudar el ómetro. No es 100% confiable. Dice aquí, la prueba anterior con el ómetro no es del todo inclusiva porque algunos capacitores exceden las características de ruptura solo cuando se aplica voltaje grande. La prueba, sin embargo, sí ayuda a aislar los capacitores de los cuales se ha deteriorado el dieléctrico. ¿Ok? Entonces, ya sabes, la verdadera forma de comprobar que un capacitor esté bien es la que ya te dije. Lo conectas en serie con una lámpara incandescente y la lámpara incandescente debe de bajar su intensidad de luz y eso significa que el capacitor está bueno. Si la intensidad de luz es la misma, no bajó en lo más mínimo, el capacitor está malo, está cerrado, está funcionando como un cable. Y si la lámpara no enciende, pues el capacitor está abierto. Hay que reemplazarlo. No es cargándolo y descargándolo, no es midiéndole la capacitancia, no es midiéndole con un ohmómetro.
¿Ok? Entonces ahí está, muchachos. Ya vimos cómo saber el capacitor, cuáles son las nomenclaturas. Ya vimos que estos son símbolos para poder indicarte su capacitancia, que lo puedes medir con el multímetro, ¿ok? O con el ómetro. Y hasta aquí llegamos con esta clase, ¿ok? Espero les haya servido.